Se petateó el viejo Lin y hay luto en la oposición. Sus roomies del Faro, los abogados de Chistosal, la momia de Paolo Luers y su madrina, la dipujaina Claudia Ortiz, están desconsolados por la partida de este ícono de los derechos humanos y pidieron un minuto de silencio para despedir a este gran prócer de la patria. ¡Qué paloma! Multaron al diputado mulato por andar encaramado en la cama del pica. El BMT le zampó una multa de 150 chirilicas para demostrar que en El Salvador nadie está por encima de la ley. Andas valiendo verga. Son pasmados, pues. Y en el desvergue de esta semana, las redes sociales se le vinieron encima a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, por considerar sus declaraciones totalmente desconectadas de la realidad de la mayoría de salvadoreños de a pie que viven Coyol partido, Coyol comido. ¿Te parece que somos ricos? La dipunono Claudia Ortiz arremetió contra Michelle Sol y asegura que con el partido Vamos, todos los salvadoreños tendremos una casita nuevecita de paquete. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Y en las calientitas de hoy, el presidente Bukele le metió un golazo al gobierno hondureño, que no contaban con la astucia de nuestro presi. Mandó a traer a los niños y a sus padres en buses para entregarles personalmente los paquetes escolares que el gobierno de Honduras no dejó ingresar. Este muchacho me llena de orgullo. Bukele les aplicó el de si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Aplauso, por favor. Y en los nuegadazos de Ronald Cañarrica, la LIC Betty Arana se suma a la lista de soñadores que quieren quitarle la chamba a Nayib Bukele. El nuevo fichaje del frente que se hizo zurda de la noche a la mañana. El pueblo unido jamás será vencido. Aseguró esta semana que será la primera mujer presidenta de El Salvador y que está preparada para gobernarnos desde que tenía 9 años. Has dicho que va a ser presidenta en los años 30. Algún día, sí, claro. Ah, esa es, Sí. esa es tu aspiración. Sí, por supuesto. Tengo todo lo que necesita. Si ahorita tenemos un bachiller gobernándonos, ¿y por qué la licenciada Betty Arana no? O sea, Pero ya tenés si estoy una- preparada para gobernar Pero- un país desde los 9 años de edad. Creencias de gente pendeja. Y el diputado Pancho Lira esta semana sí se la prolongó porque dijo que el partido Arena nunca se ha robado ni un centavo, partido por la mitad. El partido Arena no ha robado. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Oigan a este campeón, ya está igual que Chindundo Flores, que dice que el Frente jamás ha sido corrupto. Sí, el Frente es un partido decente. ¡Familia, ya comenzó la novela! Soy José Valladares y sean bienvenidos a un nuevo capítulo del show de José Youtuber, Noticias de Otro Nivel. Porque te las pudieron haber contado antes en todas partes, en todas las redes, en todas las plataformas, en todos los canales. Pero nadie te cuenta las noticias como José Youtuber. Desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. ¡Comenzamos! Nadie te cuenta las noticias como José Youtuber. Señores, saquen los Kleenex porque la oposición y todas las ONGs de derechos humanos están de luto y han puesto el listoncito negro en todas sus páginas. Han pedido que bajen todas las banderas a media asta en señal de luto nacional y quieren que todos coreemos la canción de Tercer Cielo, la de Yo te extrañaré, por el sensible fallecimiento de su niño símbolo, Carlos Ernesto Mojica Lechuga, mejor conocido como el Viejo Lin, cabecilla del barrio 18 Sureños y principal vocero de la tregua entre pandillas durante el gobierno del expresidente también finado Mauricio Funes. También la Iglesia Católica está de luto por la muerte del Viejo Lin, a quien el cura Fabio Colindres le besó las patas en Mariona durante la firma de la fallida tregua de las maras en los gobiernos del FMLN. Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como Viejo Lin, fue uno de los rostros más notorios de la pandilla Barrio 18 en El Salvador.
Un personaje que durante años intentó vender la idea de que las pandillas debían ser vistas como parte de la sociedad, y no únicamente como estructuras criminales, llegando incluso a expresar ambiciones políticas, y buscando convertirse en una especie de representante o portavoz de los pandilleros, ante la opinión pública. Su figura fue ampliamente difundida por medios de comunicación que lo presentaban como un capo histórico de las maras. En los regímenes anteriores fueron aprobados artículos en la ley, diferentes leyes, códigos penales, procesal penal y ley penitenciaria, en la cual se nos excluye, se nos discrimina de ciertos beneficios penitenciarios a los cuales la mayoría de convictos no pandilleros tienen derecho. Nosotros creemos que si nuestra Constitución estipula en su artículo 3 que nadie puede ser discriminado por razones de raza, sexo, religión o condiciones de análoga naturaleza, nosotros no tenemos por qué ser discriminados en ese sentido. Mientras él defendía discursos donde justificaba la extorsión, conocida como renta, asegurando que era una necesidad para mantener el control y la supuesta protección de los barrios bajo dominio pandillero. Sin embargo, detrás de esa narrativa, quedaron años marcados por violencia, miedo, asesinatos y sufrimiento para miles de salvadoreños afectados por las pandillas. ¡Libérenlo ya! La Dirección de Centros Penales informó a través de un comunicado de prensa que el viejo Lin falleció a causa de un fallo multiorgánico por complicaciones hepáticas y debido a un tumor agresivo. Desde la década de los 90, este ídolo de la oposición fue el que ordenó miles y miles de homicidios brutales, violaciones, extorsiones y reclutamiento de menores, siendo el principal cabecilla de la pandilla Barrio 18 Sureños. Además, como vocero de la tregua impulsada por Funes, exigía en la cárcel beneficios penitenciarios para los mareros a cambio de reducir temporalmente los homicidios. Ve qué bonito. Como sabemos, ese pacto de los gobiernos del FMLN con los cabecillas de las maras terminó siendo una farsa, porque los angelitos, a pesar de vivir como reyes con todos los privilegios en la cárcel, continuaron ordenando homicidios desde la prisión. Y en lugar de reducir la violencia en El Salvador, esa tregua marcó la era más sanguinaria y violenta de la historia de nuestro país. En los últimos días circularon en redes entrevistas antiguas al viejo Lin, donde le preguntaban por todos los delitos que había cometido y él cínicamente solo se reía. Además, seguía exigiendo beneficios carcelarios para los mareros y amenazaba con seguir matando y renteando a la población si no se le cumplían sus caprichos. Los medios de comunicación le acusan por 6 asesinatos. ¿Es culpable? ¿A quién? A usted. ¿Quién dice? Los medios de comunicación. ¿Cuándo? ¡Qué hijo de puta! La primera cárcel de Lin fue por revolucionario, tiene 18 años. Cuentan que lo capturaron en 1981 en una emboscada. 1992, un asesinato. Se le involucra en el asesinato de 2 de sus compañeras de vida, en el 24 de enero. Como le repetía, 2003, Rosa N., capturado por homicidio. Vaya, quisiera aclararte esto. Sí. Los cierto tipo de medios informativos se han obstinado en convertirme en un rey Salomón. ¿Me comprende? En el sentido de que por cada homicidio que me han... Los únicos que me han dicho que son mis compañeras de vida es cuando han sido personas de sexo masculino. De ahí para allá, cualquier cosa que pasa, mis compañeros. No es cierto. Claro que no es cierto. Nunca ha asesinado. Nunca ha asesinado. ¡Qué hijo de puta! Tenemos 2 opciones. Continuamos por el camino de robo, extorsiones y asesinatos, o si logramos que se nos dé la oportunidad, se nos proporciona las condiciones para poder reinsertarnos y reintegrarnos de nuevo a la sociedad. ¡Puta, qué ofertón! Como todos sabemos, el viejo Lin era un gran chero de la clica El Faro Salvatruchos, a quienes siempre les ha encantado convivir con este tipo de asesinos, terroristas y psicópatas. Hasta vivían en sus clicas siendo testigos de todos sus delitos, porque sabían que la nota roja le generaba mucho dinero y muchos premios. Por eso, cuando Bukele desarticuló a las maras, a los del Faro se les cayó el negocio porque se quedaron sin su materia prima. Y por
por eso detestan a Bukele, porque le botó el business del periodismo pandilleril que lucraba miserablemente con la sangre de los salvadoreños. Por eso la clica de los Faro Locos Salvatruchos también le han rendido un homenaje a su querido amigo el viejo Lin, con el que compartieron tantas historias y tantas anécdotas. El viejito Lin, como le decían de cariño, fue un gran aliado de la redacción del Faro durante los años más gloriosos del periodismo pandilleril. Que suene el violín de Don Cangrejo. El periodismo incómodo lamenta el sensible fallecimiento de Carlos Ernesto Mojica, el viejo Lin, querido amigo de esta redacción, fuente indispensable de nuestra labor periodística y quien cumplía un papel indispensable en la sociedad salvadoreña. Siempre recordaremos tu legado. Las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Acá tenemos una imagen de Carlos Martínez, uno de los principales palabreros de la clica Faro Locos Salvatruchos, el que tiene tica en la nariz de tanto perico que consume, donde lo vemos al lado de su gran amigo, el viejito Lin, compartiendo grandes momentos de risas, amor y felicidad junto a este gran ser humano. ¡Qué hijo de puta! También la ONG de Desechos Humanos Chistosal, que fueron a negar al Congreso de Estados Unidos que estos angelitos son terroristas. ¡Sinvergüenza! Lamentaron el sensible deceso de este ángel caído del cielo, que para ellos siempre fue un ejemplo para la juventud salvadoreña y una víctima más de la dictadura bukeliana. Que suene el violín de Don Cangrejo. Chistosal y las organizaciones de derechos humanos y representantes de las víctimas de la dictadura lamentan la partida del viejo Lin, destacado líder comunitario de El Salvador, ejemplo para la juventud salvadoreña y quien siempre luchó por los derechos de las víctimas inocentes. Quedó debiendo 2 gallinas. A mí me estremeció. Y no podría faltar la madrina de los pandilleros en la Asamblea Legislativa, la que nunca ha votado por el régimen de excepción, la dipujaina Claudia Ortiz, quien también está muy afectada por la partida del viejo Lin. Hoy es un día de luto para El Salvador. Hoy este régimen autoritario, este gobierno represor nos arrebató a un ángel, un hombre de paz, al señor Carlos Mojica Lechuga, el viejo Lin. Este gobierno lo tenía preso injustamente, sin pruebas, sin debido proceso, solo porque era un líder comunitario. Por eso exijo justicia y quiero que lo revivan ya. ¡Revívanlo ya! Así como la momia alemana de Paolo Luers, otro de los prófugos involucrados de la tregua entre pandillas, escribió en sus redes un conmovedor mensaje de despedida para este gran hombre llamado el viejo Lin, ejemplo de la humanidad, ícono de los derechos humanos y víctima de la dictadura bukeliana. Es tan emotiva esta carta de la momia Luers que parece que se estaba despidiendo del amor de su vida. Murió el viejo Lin, Carlos Mojica Lechuga, jefe de la pandilla Barrio 18 Sureños. Lo conocí como mediador de la tregua, un hombre consciente del dolor que ha causado al país, pero apostó a lo que vio como oportunidad de romper con el círculo vicioso de la violencia. Apostó a la tregua como un paso hacia un proceso de paz social. Este proceso fracasó, fracasamos todos. Lo que vino fueron pactos oscuros con gobiernos y partidos. No sé cuál fue su rol en esto. Murió solo, sin ilusiones, sin esperanza. Pagó por sus crímenes. Tal vez ahora encuentre la paz que nunca conoció. Descansa en paz, querido viejito Lin. Así las cosas, señores. Esta momia lamentó más la muerte de un marero que la muerte de sus miles de víctimas. Así de retorcido tienen el cerebelo. Y después dicen que no defienden terroristas. Hipócrita. Pues señores, se petateó otro marero más que causó tanto terror, víctimas y lágrimas a miles de familias salvadoreñas que siguen exigiendo justicia por sus familiares, ya que en esos años el Estado salvadoreño, en conjunto con la OEA y un montón de ONG de derechos humanos, en lugar de hacerle justicia a las víctimas, se dedicaron a hacer treguas entre estos asesinos, a consentirlos, a darles privilegios en la cárcel, a tratarlos como reyes, a llevarles prostis, a mandarles curas a besarles las patas, en lugar de buscar la justicia para las miles de víctimas de estos monstruos sanguinarios. Hasta ahora, con el gobierno de Bukele se está tratando de hacer justicia con este juicio masivo en contra de los cabecillas de las maras, y resulta que los derechos humanos y todos los medios pandilleriles siguen defendiendo a los mareros y no a las víctimas, y pidiendo debidos procesos para los niños. Así las cosas, señores. Pero bueno, se murió uno de 80,000, faltan todavía 79,000 que se mueran, y todas las víctimas de ese angelito por lo menos tienen un poquito de justicia. Pero la oposición está de luto por la partida de este mártir, que ya lo quieren canonizar. Hasta un minuto de silencio pidieron en la asamblea, porque para ellos fue una leyenda que siempre llevarán en el corazón. ¡Qué hijo de puta! Ya no tardan los hermanos Martínez del Faro en sacar el libro del viejo Lin.
Así las cosas, señores. En otras noticias, por andar de Ranger le fue mal. El diputado Edgardo Mulato de Nuevas Ideas fue multado por el BMT por ir encaramado en un pickup y postear el video en redes bien galán en la cama de la troca, cuando eso está prohibido por la ley. Menos mal que estos son legisladores y ni se saben las leyes, Dios guarde. Y luego de varias denuncias en redes sociales, el BMT posteó que le clavaron la esquela a Mulato por esta infracción que está catalogada como muy grave. Lo vacunaron con $150, que no es nada para un diputado, pero por lo menos se le dio el respectivo escarmiento. El diputado asumió la responsabilidad y le pidió disculpas a la nación por andar de cocolito infringiendo la ley. Andas valiendo verga. Pues ya ven que ni por ser diputado se le perdonó esta gracia y le cayó su respectiva multita como debe de ser. Eso sí, gracias al poder de las redes sociales y de las denuncias ciudadanas. Esto sirve de ejemplo para que los diputados y los funcionarios públicos en general no se anden creyendo los reyes que pueden actuar con total impunidad y comiencen a dar el ejemplo. Si ustedes hacen las leyes, ustedes son los primeros que deben cumplirlas. Un aplauso al BMT por exponer al diputado, por no andar con contemplaciones y darle su respectivo castigo. Porque como acaba de decir el presidente Bukele, si la meta es que El Salvador se convierta en un país ejemplo en donde se respeta la ley y el orden, los primeros que deben dar el ejemplo son los funcionarios públicos, que son nuestros padres de la patria. Ya se acabaron los años en que los diputados andaban manejando bolos y hasta mataban a sus amigos, como el exdiputado marinero Pachita Magaña, que nada le pasó. Una cosa hermosa. Pues esperemos que este caso de Mulato sirva de ejemplo para acabar con el grave problema de la justicia selectiva que hay en el país. Esperemos que este sea un punto de inflexión para que cualquier funcionario, cualquier diputado que trate de pasar por encima de la ley, tome chocolatito y pague lo que debe. Aplausos para el BMT. Bien hecho. Y esta semana se hicieron virales en redes sociales unas declaraciones de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, acerca de las formas para adquirir una casita en El Salvador. Y tengo que hablar del tema porque ya vi algunos gorgojitos diciendo: José, ¿por qué no hablas de esto? Seguramente el gobierno te paga. Como siempre, los gorgojos hablando puras debilidades. Escuchemos las declaraciones de Michelle Sol. Que mira, hay dos maneras de tener una casa. Bueno, tres. O heredás dinero de tu familia y lo tenés ahí en una cuenta de ahorros y venís y la pagás cash. O pasás ahorrando 10, 15, 20 años y vas ahorrando y tenés el dinero y venís y lo pagás cash. O vas al banco y adquirís un crédito, un préstamo. ¿Y qué le sugiero yo a la gente cuando dice, uy, pero esa cantidad de intereses que vamos a pagar? Bueno, usted tiene en su poder el pagar menos intereses. ¿Cómo? Abonando más todos los meses. ¡Qué paloma! Pues la diputada Claudia Ortiz retomó este tema en la plenaria de esta semana y habló de la indignación causada por las declaraciones de la titular del Ministerio de Vivienda, acusándola de hablar desde el privilegio, desde su burbuja, cuando la gran mayoría de salvadoreños lo único que heredan de sus familiares son más deudas y no les alcanza el salario para andar ahorrando y los bancos no quieren dar crédito y si les dan crédito los intereses son altísimos y tampoco les alcanza para pagar más de la cuota a la gente. Si no es así de chiche la cosa, pues. Esta semana fueron públicas y notorias las declaraciones de la titular de Vivienda, donde decía que habían tres formas de comprar una casa. La primera era que le heredaran el dinero y así poder comprar la casa. Pero la realidad es que para la mayoría de familias en El Salvador, la única herencia que pueden dejar los padres a los hijos es la educación, los valores, el amor a Dios, pero seguramente no dinero. Es más, en muchas familias los hijos tienen que luego apoyar económicamente a los padres por la situación económica que tiene y ha tenido nuestro país. Dijo la titular de Vivienda que la segunda forma era ahorrar por 15 o 20 años y entonces también comprar la casa cash. Pero no toma en cuenta esta funcionaria que hoy por hoy a los salvadoreños no les sobra dinero después de sus pagos correspondientes, de su salario o su ingreso. Es más, falta dinero. Hoy por hoy la gente tiene que estar en la difícil decisión entre si comprar comida o pagar la energía eléctrica. Entonces no, el dinero no sobra para ahorrar, y menos para la tercera forma que dijo, que era acceder a un crédito hipotecario y pagar un poquito más de la cuota para ahorrarse intereses. Ni el dinero sobra para pagar un poquito más de la cuota y la gran realidad es que la mayoría de los salvadoreños hoy por hoy no tienen acceso al crédito hipotecario. Esa es la realidad.
Y no es así de fácil, realmente. Yo quiero traer la voz de la gente, lo que se vio en las redes sociales hoy al Pleno Legislativo, porque la gente explotó de indignación, de cólera, de dolor, de tristeza al oír esas declaraciones, porque estaban escuchando a una funcionaria hablar de forma insensible, hablar desde su privilegio y no desde la responsabilidad que tiene, que es hacer accesible la vivienda para la mayoría de los salvadoreños. De hecho, yo creo que lo que más preocupó a la gente es escuchar precisamente a la persona a la que el pueblo le paga por tener la responsabilidad de crear condiciones para una vivienda accesible, expresarse de esa manera y exponer esas ideas. En este tema, señores, tengo que decir que muchos funcionarios siguen dando declaraciones totalmente desconectadas de la realidad, sin nada de sentido común. Es lo mismo que pasó cuando Mulato, el que andaba encaramado en el pickup, o sea, es un cerote, dijo que todos emprendiéramos y que dejáramos de ser empleados. Eso es algo que en El Salvador debe estar ya en la mente de nosotros. Debemos dejar de buscar empleo. Yo le digo mucho de manera personal a las personas, de manera personal a muchas personas. No busquemos empleo, emprendamos. O sea, es un cerote. Son declaraciones desubicadas que causan indignación en redes porque vienen de políticos que hablan desde su posición privilegiada. Claro que para un político que tiene buen sueldo, se le puede hacer fácil ahorrar para pagar su casa cash, o por los conectes que tienen, les es fácil que les den un crédito en el banco hipotecario. Y a ellos sí les alcanza para pagar más de la cuota y salir rápido con la deuda. Eso lo puede hacer un pequeño porcentaje de salvadoreños, pero no es la situación de la gran mayoría del pueblo de a pie, que van con su salario, coyó el partido, coyó el comido. A la mayoría de familias apenas les alcanza a llegar a fin de mes. Por eso, como político, no se puede hablar desde el privilegio, porque eso le cae como patada en los gumaros al pueblo, que, como les digo, anantillos salen al fin de mes con todas sus deudas y pagos. Mucho menos les va a quedar pisto para ahorrar o para pagarse así cash una casa. Ese es el problema. Funcionarios, diputados, por favor, asesórense antes de comunicar para no embarrarla de esta manera. Ustedes como políticos tienen que hablar para las mayorías, no para los sectores privilegiados. Es una realidad que no podemos negar. La gran mayoría de salvadoreños no podemos comprarnos una casa. A la gente el salario no le alcanza. No se tiene el poder adquisitivo. No se tienen conectes políticos. Los precios están por los cielos. La mayoría de gente real no hereda terrenos, ni vacas, ni caballos, ni nada. Solo heredan deudas y problemas. Y para comprar una casa cash tendrían que pasar ahorrando 40 años en la vida, Dios guarde, con los precios de ahora. Por eso esos discursos caen en lo absurdo. Y es totalmente lógico que la gente se indigne. Aquí no vamos a defender a nadie, pero tampoco voy a satanizar completamente a la ministra, porque yo sí vi la entrevista completa en ese programa y ahí precisamente habló de lo que está haciendo el Fondo Social para la Vivienda para facilitar la compra de casas a precios accesibles y sin prima. Eso lo dijo en ese mismo programa. Lo que pasa es que solo vemos un pedacito que suben a TikTok. La ministra dijo que sí hay opciones para que la gente pueda comprar su casita. Vaya y vea todo el programa. El tema es que no se saben comunicar. Y estos funcionarios, yo no sé si hablan desde el privilegio y están totalmente desconectados de la realidad del salvadoreño de a pie, o es que no se dejan asesorar. Lo peor, cuando cometen este tipo de errores de comunicación, no salen a aclarar y la oposición hace agosto con esas declaraciones. Lo que deberían de hacer es sacar comunicados respondiendo a la población, aclarando la situación y comunicar cuáles son las facilidades que está dando el Fondo Social para todos los salvadoreños, hasta las familias que ganan el salario mínimo, para poder acceder a una vivienda digna. Por eso, por favor, asesórense cuando vayan a las entrevistas. Y si la cajetean, pidan disculpas. Si no cuesta nada, piensen bien antes de hablar. Porque el gobierno puede estar haciendo muchas cosas positivas, el ministerio puede tener muchos programas, muchas opciones que la gente desconoce, pero por este tipo de errores y por no saber comunicarse bien, con mensajes desconectados de la realidad, dañan la imagen del gobierno y vienen los buitres de la oposición a aprovecharse del momento, porque van a utilizar cualquier metida de pata para sacar raja política del tema, para beneficiarse políticamente y para atacarlos. Y en temas como estos aprovechan para sacarle a los diputados que les dieron préstamos en el banco y al Juan Pueblo no les quieren dar ni un crédito, porque todo se reduce a tener cuello político. Por eso, por favor, asesórense antes de comunicar, y si la cajetean otra vez, pidan disculpas de verdad. Si quieren, escríbanme para que les redacte el discurso de lo que van a ir a decir, de acuerdo, o suscríbete y sígueme para más consejos de comunicación política
política acá en el canal de José YouTube. Ve qué bonito. Y como sé que hay un gorgojito que va a salir en los comentarios escribiendo: José, ¿por qué no hablas del tema del espino? ¿Acaso te paga el gobierno? Pues con este tema que ha salido esta semana otra vez a relucir en TikTok, mi opinión es que todos tenemos derecho a pronunciarnos y defender cualquier causa, porque así es la democracia. Para que vean que si hay libertad de expresión y que no estamos en una dictadura. Así que yo aplaudo a todos los jóvenes que están haciendo esta campaña con un genuino interés ambiental y social, y que no lo convierten en tema político para sacarle su respectiva rajita como muchos oportunistas. Ahora, si tanto nos importa el medio ambiente, seamos congruentes en lo que predicamos y en lo que hacemos. Comencemos por no tirar basura en la calle y en las playas, que es uno de los mayores problemas medioambientales y culturales de este país, y ahí sí depende de nosotros cambiar, no del gobierno, porque ahora los influencers que ahora son ambientalistas y activistas son los primeros que andan ensuciando las calles, tirando basura en cualquier parte y luego, como siempre, culpando al gobierno de las inundaciones. Si vamos a ser ambientalistas y defensores de la naturaleza y defensores de los pericos y defensores de los animalitos, que se vea en nuestros pequeños actos cotidianos y que no solo sea por subirse al tren, por ganar likes, sino que se vea primero en nuestro pequeño jardín el respeto al medio ambiente y el respeto a la naturaleza. He dicho, caso cerrado. Libérenlos ya, libérenlos ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me estremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Soy el último animal político en este país. ¡Qué palo! Una cosa hermosa. Así las cosas, señores. Y inaugurar escuelas cuando ya se acabó el año escolar. Una locura. Unos chancletudos. Bukele, que se mete con nosotros, se seca. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calentitas, el presidente Bukele la volvió a hacer. No contaban con su astucia. Después de que el gobierno hondureño bloqueara la entrada de los paquetes escolares a los estudiantes de Nahuaterique, en la zona de los ex bolsones, con el pretexto de que la ministra Carla Trigueros andaba vestida de militar, y los hondureños pensaron que era una declaración de guerra. ¿Son pasmados o se hacen los pasmados? Pues el presidente Bukele no se anduvo con rodeos y le salió más inteligente que ellos. Mandó a traer en buses a todos los niños y a sus papás, los trasladó a la zona de Perquín en Morazán para poderle dar personalmente los paquetes escolares, los libros, los cuadernitos, los colores, las laptops, los zapatitos y los uniformes que tanto necesitan los niños más pobres de esa zona. Porque el gobierno de Honduras no picha, ni cacha, ni deja batear. Encontramos en el área general de Perquín en Morazán, donde estamos haciendo entrega de los paquetes escolares a todos nuestros niños con doble nacionalidad salvadoreña, hondureña, que se encuentran en los ex bolsones en el área de Nahuaterique. Estos paquetes escolares son en cumplimiento al mandato del presidente Nayib Bukele y al seguimiento de la señora primera dama Gabriela de Bukele con nuestra primera infancia y nuestros niños. Estos niños están recibiendo un paquete escolar completo. ¿Qué quiere decir completo? Un paquete escolar que cuenta con dispositivo tecnológico, tablet o computadora, dependiendo de su grado académico en el que se encuentren, libros, cuadernos, útiles escolares, lápices, lapiceros, plumones. En este momento estamos dándole cumplimiento a la indicación del presidente de llegar a todos los niños de El Salvador. Son 38 escuelas, más o menos 1.900 niños los que estamos beneficiando, que son la misma cantidad de paquetes escolares. Saludos. Gracias por el paquete. Gracias por el paquete. Gracias por el paquete. Bendiciones para todos.
por todo, no solo por una sola cosa, sino que por todo. Para el presidente Bukele. Saludos somos de Sabaneta. Saludos para el presidente Bukele. Bueno, para mí en lo personal, primeramente, ¿verdad? Agradecer a Dios y a nuestro presidente, ¿verdad? Nayib Bukele, y a lo que es, ¿verdad? Su gabinete de trabajo. Para mí, yo me siento agradecida con Dios y con ellos, ¿verdad? Por el apoyo que nos dan, ya que para nosotros es de gran ayuda, ¿verdad? Nuestras comunidades, nuestros cajerillos. Una cosa hermosa. Pues los medios hondureños y unos políticos por ahí armaron un gran desvergue, que era tema de seguridad nacional, que Bukele quería invadir Honduras, dijeron uno. Y otra periodista, una tal Ariela Cáceres, dijo que Honduras no era potero para que le llegaran a dejar paquetes escolares. Como que caballos le llevaban de acuerdo. Aquí no es potrero. Honduras no es potrero y Honduras es un país de leyes y se debe de respetar. Son pasmados, pues. Pues el presidente le cerró el hocico, le demostró que el que quiere puede, y el que no pone pretextos como el gobierno hondureño. No les ayuda, y por temas de envidias políticas tampoco quieren que otro gobierno les ayude. Pero bien dejan pasar por las fronteras a delincuentes, a narcotraficantes, un montón de drogas. Pero paquetes escolares dicen que es invasión. Hágame usted el favor. Pero un periodista de Honduras le dio tremenda papiada a su gobierno y a todos los metidos que criticaron a la ministra de Educación por llevarle esta ayuda a los niños, y les dijo básicamente que son unos grandes hipócritas porque cuando les conviene abren el pico. Vaya babosada. Que les costaba arreglar eso con una llamada telefónica. Sí, hombre, presidente, el canciller de El Salvador, sí, hombre, no hay problema, pasen, gracias, hombre, ¿por qué traen esto? Por supuesto, hombre, no, ellos no lo hacen, ¿sabe por qué? Porque aquel le gana el mandado con agilidad, con dinamismo, con inteligencia, con obras. Bukele hace obras. Bukele les hace pedazos de hospitales a la gente. Bukele les hace pedazos de mercado a la gente. Bukele construye carreteras de verdad. Ese men no anda con babosadas. ¿Quién se le puede poner al frente a Bukele? No me vengan con pajaritas, que no dejaron entrar esos kits escolares porque hay un protocolo. No, eso es tango. Aquí meten babosadas todo mundo todos los días y ahí están abriendo el pico las autoridades, bien saben las sinvergüenzadas que se hacen y lo permiten. No lo dejaron entrar por política. Aplauso, por favor. Nuegadazos con Ronald, caña rica Umaña. ¡Salud! Vaya Chino, Claudia, Álvaro Méndez, pongámonos vivos porque él sí nos salió competencia. La Betty del Congo ya dijo que va a ser la primera mujer presidenta de este país, que está preparada desde los 9 años, dice, y que en el año 33 se va a lanzar de candidata presidencial. Zumba Jimañas, la presidenta araña. Pero has dicho que va a ser presidenta en los años 30. Algún día, sí, claro. Tengo todo lo que necesita. Si ahorita tenemos un bachiller gobernándonos, ¿y por qué la licenciada Betty Arana no? O sea, pero ya si estoy preparada para gobernar un país desde los 9 años de edad. ¿Por qué no ahorita en este Porque elección? ahorita no hay condiciones. ¿Y cuándo va a ser eso? En la siguiente. ¿En la siguiente? Tiene que ser. ¿Te vas a inscribir como Tendría candidata? que ser. ¿Querés ser presidenta? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Cuándo La sería? primera mujer presidenta de El Salvador. ¿En el 33? Sí, sería en el 33. Otro que también ya dijo que quiere correr de presidente para derrotar esta dictadura es el Juan Gabriel de Tebu, el Alvarito Méndez, que dice que en cualquier partido en que se monte, en Vamos, en Arena, en el Frente, con quien sea le quita la presidencia al dictador. Yo también los invito a todos que votemos por Álvaro para derrotar la dictadura hasta que la dentadura caiga. Changa Maranga, el presidente Juanga. Con el primero que nos dé la oportunidad, vamos a correr. Se necesita un vehículo para correr, yo lo sé. A mí me da lo mismo por Arena, por el Frente, por Vamos, me da lo mismo. Se lo digo de corazón. Se lo digo de corazón, me da lo mismo. Donde quiera que nos vayamos, vamos a ganar. Donde quiera que nos vayamos, vamos a ganar. Donde quiera. Eso ya está escrito. Si Vamos nos da la oportunidad, vamos a ganar. Si Arena nos da la oportunidad, vamos a ganar.
Y si el frente nos da la oportunidad, créanme lo que vamos a ganar, hombre. Es que no son los partidos, es el personaje llamado Álvaro Méndez, el cantonero. Uy, sí, claro. Juegadazos con Ronald Cañarrica Umaña. ¡Salud! Hasta aquí con esta edición del show de José Youtuber. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que tenemos abierta la sección de denuncia ciudadana a través de mi cuenta de Instagram, @soyjoseyoutuber. Escríbeme a través de mensaje directo. También puedes apoyar la producción de este programa a través de PayPal y a través del botón de super gracias. Becho tototes a todos los que colaboran con este proyecto. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición del show de José Youtuber. Noticias de otro nivel donde se habla claro y pelado. Aunque los gorgojos siempre estén. ¿Por qué no había de esta? Este show se produce desde los legendarios Estudio Valladares con mucho cariño para el mundo mundial. Becho tototes y hasta la próxima.